El inventario de centros comerciales creció 2.2% a finales de 2022. Esta dinámica está aún lejos de los niveles prepandemia, pero marca el inicio de un proceso de números negros y positivos luego de 3 años de ajustes y niveles históricos de desocupación. A partir de este aire de recuperación en el negocio, iniciamos nuestra serie Tres ideas que inspiran en el retail con Carlos Hernán, director ejecutivo de ACE Colombia. Carlos, bienvenido. ¿Qué nos puedes compartir de tu perspectiva del desarrollo de centros comerciales en la región? Bien, muchísimas gracias. Yo creo que es una pregunta que daría para una conversación bastante extensa. Yo creo que venimos en un proceso de transformación y de cambio en la industria hace ya algunos años. Un proceso en el cual, por supuesto, la pandemia generó algunas afectaciones o algunas implicaciones, pero es una industria que ha venido transformándose. Yo creo que en términos generales América Latina, si recapitulamos un poco desde inicios de este milenio, de este siglo, el crecimiento de la industria fue muy, muy fuerte en cantidad de metros cuadrados. Una industria que logró su expansión máxima en esta última década y que por supuesto ya empieza a caminar terrenos donde la expansión no es la constante, donde si bien veníamos poniendo banderitas en muchas ubicaciones de nuestros mapas en los diferentes países, ha llegado un momento de cambio de fase. Yo creo que ha llegado un momento en el que ya estamos hablando más de consolidaciones, ya estamos hablando más de procesos incluso de ampliaciones y remodelaciones de proyectos que existen hoy, de proyectos tradicionales de centros comerciales, más que de proyectos nuevos. Entonces digamos que son fases distintas donde por supuesto las marcas continúan creciendo, haciendo presencia en nuevas ciudades, apareciendo nuevas marcas, nuevos jugadores, donde todo el ecosistema de retail pues evidentemente está en un momento muy interesante, pero definitivamente para la industria de centros comerciales marca un rumbo por unos caminos distintos, por caminos donde ya no hablamos tanto de generación de más y más metros en desarrollos nuevos, sino donde hablamos de consolidar lo que existe, de generar proyectos de expansión que hagan sentido a los desarrollos comerciales y que complementen esa oferta comercial que los actuales proyectos tienen. Y por supuesto esto genera determinantes diferentes a la hora de considerar qué tipo de marcas tener, qué tipo de usos incorporar, y da pues para toda una conversación, como te digo, muy amplia, pero creo que es un poco esa línea general que nosotros venimos observando en particular en América Latina en estos últimos meses. ¿Esta visión que comentas la aplicarías en todos los mercados o hay algunos que despuntan por su tamaño de mercado, también por la evolución misma que ha tenido y tal vez es que ubiques en esta perspectiva todo lo que pudiera llegar a ser los mercados que tal vez sin entrar a este proceso de expansión franca, pero que sí tienen un mayor nivel de crecimiento? Hay mercados que tienen momentos, digamos, de la vida de la industria diferentes. Cuando vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Paraguay, cuando vemos Bolivia, que han sido países que de alguna manera se rezagaron mucho tiempo en poder empezar a desarrollar centros comerciales y que la industria, pues por supuesto, es bastante joven en estos países, pues están en un momento de crecimiento, están en un momento en el que los proyectos nuevos pues son evidentemente la realidad. Si esto lo llevamos a los mercados más desarrollados, a los mercados más evolucionados, particularmente los mercados de México, de Chile, de Brasil, de Colombia, que son los mercados que han tenido probablemente en los últimos años la mayor evolución. Vemos mercados que se están comportando diferente, vemos mercados donde, como te digo, hay más esa transformación sobre la base de lo existente y lo construido, y desarrollando la industria, digamos, en un nuevo nivel sobre lo que tenemos, sobre lo que hay, sobre lo que se está consolidando y no tanto sobre proyectos nuevos. Entonces ahí es donde está dándose ese cambio en el que probablemente la constante en nuestros países era que la cantidad de proyectos nuevos cuadruplicaba o quintuplicaba la cantidad de ampliaciones o remodelaciones. Hoy probablemente ya estamos empezando a ver ese número que se invierte
y a la vuelta de 2 o 3 años con seguridad estaremos hablando de lo mismo, pero al contrario, es decir, que la cantidad de ampliaciones o remodelaciones va a cuadruplicar o a quintuplicar la cantidad de proyectos nuevos. Entonces mira que son momentos distintos de los mercados, pero los principales mercados de América Latina están en esa línea. Yo creo que por ejemplo el mercado mexicano, y ahí haciendo un símil con el colombiano, nosotros siempre veíamos el mercado mexicano como el futuro, los que estaban viviendo el futuro de lo que iba viviendo la industria colombiana. Entonces desarrollos muy grandes, luego desarrollos más ubicados a nivel de barrios, empezando a copar ese tipo de mercados, desarrollos donde el entretenimiento empezaba a hacerse más fuerte, donde se incorporaban usos distintos, y todo esto iba marcando una pauta de cómo iba evolucionando el mercado. Si mirábamos el mercado chileno, iban en una vía similar, y Colombia tal vez con unos 4 o 5 años de diferencia iba recorriendo ese mismo camino. Creo que un poco pandemia ha llegado para ponernos tal vez más cerca en el tiempo, más cerca en esas fases, y estamos en una era en la que pues por supuesto estamos en esa tarea de continuar evolucionando en el retail, de continuar impulsando el quehacer de la industria de centros comerciales, pero donde las dificultades económicas y las situaciones complejas generaron casi que una nueva franja en la que empezamos todos a movernos, y desde la cual pues las realidades que se han vuelto comunes, como la inflación, como el encarecimiento de los costos de construcción, como el incremento de las tasas de financiamiento para el desarrollo de proyectos donde el uso de capital es bastante intensivo. Entonces tenemos allí toda una serie de elementos que hoy son comunes, que antes probablemente eran elementos propios de las lógicas de cada país. Hoy esto es casi que mundial. Entonces, obvio, unos países más acentuados que en otros, pero esto nos lleva a una escena donde las condiciones están dadas para que los jugadores actuales aprovechen mejor las condiciones, para que los jugadores actuales continúen en este proceso de expandir y evolucionar la industria desde lo que tenemos, consolidando lo que tenemos y llevándolo a la modernización, y por supuesto a esas expectativas del consumidor que ha ido transformándose, que ha quedado después de pandemia con unas nuevas expectativas en términos de lo que quiere frente a los espacios, a las áreas, a la amplitud de los espacios, al uso de verde, al poder disfrutar de la naturaleza, lo que es su relacionamiento con lo que ahora se habla de familias multiespecie, o de tener la mascota, pues que ya es casi que un hijo para las familias. Entonces todas estas nuevas realidades y cómo interactuar en los espacios llamados centros comerciales, donde toda esta comunidad hoy se encuentra, pues hacen parte de esa oportunidad que tenemos, y que los jugadores de la industria hoy deben trabajar para capitalizar de la mejor manera. ¿Qué tan rápido se puede mover la industria para esta evolución que dejó la pandemia? La industria siempre ha tenido esa inmensa capacidad en América Latina, y yo creo que muy a diferencia de lo que ocurre más al norte, probablemente a veces cometíamos, digo yo, el error de ver siempre como el referente al mercado norteamericano, y siempre mirábamos para el norte, y no nos habíamos dado cuenta que en América Latina hemos hecho el centro comercial a nuestro estilo. El centro comercial norteamericano es un lugar de shopping, es un lugar full de compras. El centro comercial latinoamericano es un espacio de encuentro de las comunidades, es un espacio donde ocurren cosas, es una pequeña muestra de nuestras sociedades, de nuestras ciudades, donde tenemos una ciudad que está en fiestas, hay fiestas en el centro comercial, donde tenemos una ciudad con reinados, hay reinado en el centro comercial, donde tenemos, digamos, una pequeña muestra de lo que es la sociedad y de lo que está pasando en la vida de esa comunidad ocurriendo en el centro comercial, no así tanto en el norte. Hoy lo que vemos en el mundo es a todos la industria de centros comerciales mirando esa evolución, que yo la leo como un poco evolucionando hacia centros comerciales al estilo latinoamericano. Es decir, el futuro de la industria para muchos es lo que ha sido la historia para nosotros, es lo que hemos hecho siempre, lugares donde las personas van a encontrarse, a divertirse, a entretenerse, a pasar el tiempo, a trabajar, a compartir, a todas las actividades, porque como territorio se convierten en una centralidad que permite
mejores condiciones, mejor calidad de vida, menos transporte. Nuestras ciudades cada día son más complejas, tomamos más tiempo para desplazarnos y un centro comercial se vuelve un facilitador de todas estas posibilidades en la medida en que puede articular y congregar toda esta multiplicidad de usos, de necesidades, de situaciones en las cuales pues para el ser humano se vuelve tremendamente conveniente. Entonces mira cómo el centro comercial empieza a ser un lugar relevante y en lugar de ser un sitio del shopping exclusivamente donde solo se piensa desde la lógica tradicional de nuestros estados que nos ven como lugares donde se generan impuestos y demás, aquí tenemos algo mucho más amplio donde el centro comercial evidentemente descansa sobre una lógica de comercio, sobre una lógica transaccional, pero que tiene una riqueza gigantesca en valor hacia la comunidad, porque ha generado muy buenos lugares, porque ha generado muy buenas condiciones, pero le está dando sentido a una comunidad y está trabajando de la mano con esa comunidad, convirtiéndose en parte de ella. Entonces mira cómo es toda una evolución, digamos como orientada a volverse más parte y más compenetrado con todas esas comunidades que se apropian del centro comercial y que hacen de este un espacio suyo y un espacio de desarrollo de su vida. Sí, claro. ¿Dónde quedan o qué lugar tendrán la omnicanalidad y este tema de las experiencias? Que me parece que son dos factores que se han acelerado con la pandemia. Cuando hablamos de omnicanalidad, a veces caemos en el error de pensar o reducir todo al uso de la tecnología. Y realmente la tecnología es un medio, la tecnología es una posibilidad y una herramienta fantástica para conseguir nosotros facilitarle la vida a las personas. Y hoy la tecnología nos permite conocer mejor a nuestro cliente, la tecnología nos permite que eliminemos situaciones que han sido puntos de fricción históricos en nuestra actividad, de ejemplo el ingreso al parqueadero, la salida del parqueadero, tener que pagar parqueadero, eso ha sido tremendo punto de fricción. Hoy podemos ingresar a un centro comercial y volver y salir de un centro comercial y de manera automática todos estos pagos, bien sea que yo tenga un tag por lectura de mi placa, que yo ya lo he logueado en una aplicación del centro comercial, o sea, todo absolutamente contactless, donde ese ejercicio elimina cualquier fricción, donde yo puedo incluso pagar en una tienda sin necesidad de pasar por la caja, donde yo puedo ver en el centro comercial, comprar y pedir que me lo lleven a mi casa, donde yo puedo ordenar lo que voy a comer en el centro comercial mientras termino de trabajar, para que cuando llegue al centro comercial esté lista la comida y no pierda mucho tiempo esperando, sino que pueda ir, disfrutar el mayor tiempo posible de mi comida y eso dentro de un escenario en el que la tecnología está haciendo mi vida más sencilla, está haciendo mi vida mucho más fácil. El centro comercial me conoce, entonces la transformación digital, como dice algún experto por ahí, a veces nos concentramos en lo digital y no en la transformación, cuando es realmente la palabra transformación la que induce y la que realmente nos debe mover hoy a ver cómo actuamos de una manera distinta en un ecosistema comercial, y yo hablo de ecosistema comercial porque esta es una realidad donde esa dicotomía del on y el off creo que ya por fin entendimos que no está, ya borramos como esa polarización, ¿sí? Y entendemos que esto es un ecosistema donde la coexistencia es una realidad. Entonces en ese ecosistema donde el on y el off conviven, evidentemente pues poder interactuar con el cliente, bien sea en un lado, bien sea en el otro, tiene que ser completamente coherente en términos de cómo se vive, tiene que ser planeado y tiene que ser pensado desde esa complementariedad que lo físico y lo digital tienen, y por supuesto pues eso se tiene que hacer de manera coordinada. Uno ve por ejemplo equipos o organizaciones que hoy tienen su área digital por un lado y su área por ejemplo de tiendas por otro, entonces son dos cosas que están separando, y creo que ahí pecamos porque son actividades y son realidades que deben estar compenetradas, que deben estar integradas, y que por supuesto al hacerle la vida más fácil, al buscar elementos para que las personas cuando vengan a nuestros centros comerciales
tengan una experiencia de visita y tengan una realidad de visita muy agradable, que lo que pasa en el lugar sea extraordinario, donde la elevación de la percepción de los sentidos sea una constante desde la arquitectura, desde la decoración, desde la música, desde todo lo que interviene con nuestros sentidos, pues nos lleva a que esa vivencia sea superior y a que esa experiencia sea superior. Entonces allí es donde con el centro comercial vecino o competidor, así tengamos tiendas muy parecidas o tiendas muy similares, pues las personas terminarán siendo o fidelizándose mucho más a aquel donde tiene una mejor vivencia, donde se le pasa mejor, por decirlo de alguna manera, que donde no. Entonces mira cómo son elementos que apoyan y sustentan esa base, pero entendiendo primero la tecnología como un medio, ¿cierto? Y la experiencia no como el fin, sino como parte del camino. Como nos dicen que al final lo importante del viaje no es el destino, sino disfrutar el camino. Y esa experiencia es ese disfrutar del camino al estar en un centro comercial. Me hizo todo el sentido este concepto del ecosistema y desde luego que en la fidelización y en el futuro inmediato del retail me gustaría concluir esta conversación, Carlos, con si tuvieras que resumir en 3 palabras, 3 ideas que inspiren a quien quiera mantenerse vigente en el retail en América Latina, ¿qué me dirías? Te diría, busca las mejores marcas, nunca te quedes quieto y hazle la vida más agradable a tus visitantes.